sesión de hoy de la Cátedra de Ética Profesional tiene como objetivo abordar el tema de los dilemas morales, del origen de estos dilemas a lo largo de los sistemas éticos más importantes en la historia de la humanidad y, bueno, curiosamente cómo esto tiene que ver con el desarrollo del juicio moral entre contadores, auditores y personas que ejercen la profesión contable, de lo cual pues nos queda presentar un par de resultados de procesos de investigación empírica con auditores y revisores bajo el modelo de Lawrence Kohlberg, que permite entender que la ética es un criterio evolutivo y que hace que los individuos elaboren continuamente juicios de valor sobre la profesión. Esto implica que al final presentaremos algunos resultados de cómo son los juicios morales de los contadores públicos a partir de, en primer lugar, de una historia de los dilemas morales en la humanidad. La sesión que hoy trabajaremos, que es la que corresponde a la Universidad Militar, pues aborda un tema muy particular sobre algo que atañe a la ética profesional en general y sobre todo desde una perspectiva teórica y posteriormente empírica, es decir, cómo se hace investigación en ética, es la pregunta. Esto sugirió la entrada de la temática que vamos a abordar hoy, que es qué significan los dilemas morales, qué tiene que ver eso con la profesión y cómo se puede entender ese puente entre las discusiones teóricas, los estudios empíricos y lo que tiene que ver con nuestra profesión. Ahora bien, todas las profesiones tienen dilemas morales, todas, absolutamente todas. Algunas más que otras, es posible. Los contadores públicos, al igual que otros profesionales en la actualidad, están abocados a tener que tomar decisiones todo el tiempo sobre problemas y sobre conceptos empíricos, es decir, de los hechos de la vida diaria. Les ha tocado presentar pruebas de ese estilo, que es muy probable, esto es muy frecuente en entidades bancarias, en entidades estatales y en ciertos cargos y funciones en los cuales las empresas están utilizando mecanismos psicotécnicos de medición y de programación de la manera en la que las personas actúan. Me he encontrado con casos tremendos en donde, por ejemplo, para ciertos cargos se exige llenar ciertos test psicotécnicos en los cuales, si una persona no encaja en determinado perfil, posiblemente nunca va a tener ese cargo. Y en algunas entidades, si la persona, después de 2 o 3 test de este estilo, no encaja, posiblemente hasta pierde el trabajo. Esto lo hablo, por ejemplo, para cargos, por ejemplo, de confianza, para cargos de manejo de dinero. Y la pregunta es, bueno, ¿eso sirve? ¿Es cierto? ¿Es real? ¿Tiene alguna connotación válida? La situación aquí es que sí y no. Y yo les voy a mostrar desde dónde surgen esos marcos. Por último, les mostraré qué sucede en el caso de la evolución de los juicios morales de los contadores, de los revisores fiscales y de los auditores, desde una investigación empírica. Entonces, les doy la bienvenida a la sesión correspondiente a la Cátedra Itinerante de Ética Profesional en la Universidad Militar. Mi nombre es Ángel David Roncancio, soy docente de planta de la Universidad Militar desde hace 11 años, más o menos. Mis líneas de trabajo, soy contador público, claro, tienen que ver específicamente con investigaciones empíricas en ética, en comportamiento. Por otro lado, he trabajado en educación, cómo se enseña la contabilidad, cómo se enseña incluso la ética. En esta ocasión no hicimos parte física de la cátedra itinerante, pero pues seguimos aquí de una manera casi, digamos, lo que etérea. En esta ocasión ustedes vienen a la Universidad Militar, espero que se sientan cómodos y agradados. Y pues para evitar dilatar el asunto vamos a iniciar, ya sus compañeros estarán llegando en el camino. Al final tendremos un receso en el cual pueden conocer aquí a las afueras del aula máxima, no mayor cosa. Tendremos unos minutos y volveremos para la última parte. No los torturaré hasta después de las 9, sino hasta antecitos para que no se queden, algunos viven lejos. Yo también, así que pues espero que disfruten. Recomendación, pues están en una conferencia, pongan atención. En el peor de los casos, si duermen, yo los arrullo. Y si no, créanme que los despierto. Y, o sea, sus celulares pueden utilizarlos claramente mientras no sea para chatear.
¿Ok? ¿Acordado? Bien. En primer lugar, vamos a abordar la estructura de la ponencia. En general tenemos lo siguiente. ¿Cuáles son los conceptos alrededor de los dilemas éticos? ¿Qué es ese rollo del desarrollo moral en las personas? ¿Qué es la tensión que hay detrás de los dilemas? Es decir, voy a presentar una argumentación acerca de detrás de cada dilema existe siempre la tensión entre libertad y necesidad. Esto es algo ya antiguo en ciencias sociales. Una metodología de la presentación de los datos, resultados y unas conclusiones. Cada que nosotros estamos ante un dilema moral, todo el tiempo tenemos dilemas morales, encontramos que estas palabras como culpa, utilidad, deber, felicidad, placer, responsabilidad, obligación, son frecuentes ante cada decisión que tomamos. Todo el tiempo tomamos decisiones. Es lo que más tomamos, solamente que muchos las tomamos mal, ¿no? Todo el tiempo tomamos decisiones. ¿Qué es un dilema entonces? Un dilema es encontrarse ante una situación que tiene mínimo dos opciones. Mínimo. Un dilema puede ser estudiar o trabajar. Créanme que siempre se hace una mano. ¿Ok? O uno estudia puramente, o uno trabaja. Ojalá no pudiera hacer cada uno por su lado. Para nosotros nos ha tocado muchas veces hacer esfuerzos para poder estudiar y compaginar una otra. Eso es un dilema. ¿Cuál es la carga de lo moral? Es la pregunta. ¿Hay cargas morales en cada cosa que hacemos? Sí, todo el tiempo. ¿Los animales toman decisiones morales? Piensen en eso. ¿Un animal toma una decisión moral? Un perro. O sea, el perro escoge qué es bueno o es malo. El perro actúa por instinto. Pues nosotros también actuamos por instinto, pero irreflexivamente hacemos juicios morales. Solamente nosotros humanos nos hemos puesto la terrible tarea de reflexionar si eso es correcto, si eso es justo, si eso es adecuado, si eso es lo necesario y si estamos actuando bajo libertad o bajo coerción. Ese rollo es puramente humano. Es decir, ¿quiénes toman decisiones y juicios morales? Los humanos desde que somos humanos, y eso resulta que viene desde hace millones de años. Claro, tenemos que hay ciertos animales, ciertas especies, que son mamíferos superiores, que tienden a tener incluso duda a la hora de actuar. Es decir, ¿qué hemos encontrado? Que esos mamíferos superiores de los cuales hemos evolucionado han generado comportamientos adquiridos en nosotros. No vengamos con el cuento de que entonces salimos de la costilla de Eva y entonces la culpa fue de la mujer y de ahí para adelante todo fue malo, todo fue bueno. No, pensemos en términos biológicos. Y ahora les voy a mostrar un par de cosas que nos ponen a dudar acerca de ¿será que sí vale la pena armar códigos morales? Ahora, aquí hay una imagen en la que se expresa precisamente que eso es un dilema, ¿sí? Es decir, la gente desde la antigüedad habla de que siempre tenemos algo dentro de nosotros que nos indica qué es lo bueno, qué es lo malo. Es un término de psicología desde la antigüedad y hasta ahorita se denomina como conciencia. ¿Y qué es lo que estudia la psicología? ¿Qué significa el comportamiento? ¿Qué significa psique? En griego significa alma. Es decir, la psicología a la larga sería la ciencia del estudio del alma, pero a la larga eso tiene que ver con el comportamiento humano, ¿cierto? Y el comportamiento, pues, desde hace muchos años se ha clasificado en comportamientos incorrectos, inmorales, ¿sí? Degenerados, viciosos. Ahorita es muy relativo, todo es muy relativo. Eso no significa que entonces, como yo entiendo las cosas, eso es para mí, ¿no? El asunto de la conciencia es importantísimo en la evolución del problema de los dilemas morales y de lo que consideramos ahorita. ¿Por qué? Hay personas que no tienen noción moral de lo bueno y de lo malo. ¿Conocen alguna? Por ejemplo, una persona que tiene un problema psiquiátrico. ¿Sí? Exacto. Pero bueno, el esquizofrénico
la realidad. Muchas veces, alucina. Pero, por ejemplo, un sociópata o un psicópata no tiene noción de lo bueno y de lo malo. Otro ejemplo, un niño pequeño, hasta los 3, 4 años, sobre todo en sus primeras etapas, él es amoral, él no tiene noción de lo bueno y de lo malo. ¿Hasta cuándo tiene noción de lo bueno y de lo malo? Hasta cuando aprende conductas, por ejemplo, por parte de sus padres o por experiencia. Por ejemplo, no meta el dedo en el enchufe, ahí aprendió que eso es malo, ¿cierto? O no haga tal cosa y el señor chancleta lo arregla con usted. Aprende por una noción diferente: evitación al dolor, castigo, ¿sí? Represión. Antes de eso no tiene noción del humor. Eso ha significado que en la teoría, digamos, tanto cognitiva como de la psicología de la evolución de las personas, la etapa de la infancia es tan importante para el desarrollo de la noción de lo bueno y de lo malo. Van a ver que todas las teorías psicológicas en la actualidad y educativas se basan precisamente en esas primeras etapas, porque todo lo que sucede ahí es fundamental para el desarrollo de la vida de una persona. No por nada, muchos sociópatas y psicópatas han tenido problemas precisamente en su etapa infantil. Bien, al final les mostraré el video que tiene que ver con eso. ¿Qué es entonces un dilema moral? Es la situación en la que hay que elegir entre al menos dos opciones y ninguna de ellas resuelve claramente o definitivamente una situación. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones todo el tiempo, empíricas, hacer o no hacer, y eso es inmediato, eso no nos da reflexión. Hay dilemas muy clásicos, ¿sí? Un dilema que tiene que ver incluso con el desarrollo de la economía y de la teoría de juegos, el dilema del prisionero. ¿Qué hacer en cierta ocasión? Piensen en lo siguiente: ustedes tienen la posibilidad de salvar o no a una persona para la cual es inminente que un carro la va a arrollar y ustedes van manejando. ¿Cuánto tiempo creen que uno tiene de respuesta a menos de 20 metros de una persona, yendo a 60 kilómetros por hora? El tiempo de respuesta son microsegundos. Es más, es algo que ni siquiera da para pensar. ¿Qué pasa si la persona que está al frente de pronto es un familiar? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Estrellar el carro, irse con la gente que van adentro, o arrollarlo con el fin de salvar a los que van adentro? Esos dilemas resulta que cambian en medida de que el sujeto que está ahí presente tiene que ver con alguien cercano. O sea, uno es capaz de diferenciar, ¿sí?, y de distanciar moralmente la actuación en medida que cada vez el sujeto que está al frente es alguien cercano. Si es un familiar, si es alguien muy querido, créanme que ustedes hacen lo que sea con tal de no hacerle daño. Es decir, ese dilema moral, como actuarían ustedes de determinada manera, cambia radicalmente dependiendo de la variable. Si la variable es conocida, cambia la actuación. Ese tipo de dilemas se les colocan a las personas en las pruebas psicotécnicas, por ejemplo, a la hora de actuar en cierta manera. Otro ejemplo: en algunas pruebas que he mirado, que he podido medir, se le presenta a la persona una situación. Usted es el tesorero de una entidad que maneja $2 millones en efectivo. Resulta que a usted lo llaman para decirle que han secuestrado a su mamá o a sus padres y le están pidiendo de extorsión $500.000. Si ustedes le dicen secuestraron al jefe o secuestraron a un compañero de trabajo, dicen: ah, no, yo me mantengo la raya y yo no negocio con terroristas. Cambia el asunto cuando le dicen: ¿qué pasa si es su mamá? La respuesta, que no es única, puede determinar si pueden manejar efectivo o no en una entidad. Ahora la pregunta: ¿hay respuestas correctas para un dilema? ¿Qué creen ustedes? Digámoslo que no es relativo a la moral. Digámoslo que sí hay condiciones de la moral, dentro de lo social y dentro de lo individual. ¿Ustedes consideran que, por ejemplo, una respuesta como esa puede condicionar que ustedes accedan o no a un cargo? Uno diría: no, pues oiga, eso es muy
muy jodido, que le pongan a uno algo hipotético y pues dependiendo de la respuesta entonces le dan a uno acceso al cargo. Resulta que eso ya está sucediendo. ¿Cómo creen que, por ejemplo, medimos comportamientos, por ejemplo, financieros y comportamientos de crédito en entidades financieras? Pues digo yo que he armado, que he medido y que he seguido instrumentos de este estilo. Eso ya condiciona la actuación de una persona. Yo ya puedo saber si esta persona, por más que tenga o no tenga dinero, es mala paga. ¿Será que podemos condicionar también la actuación moral? Entonces, como no hay una respuesta única a un dilema, no hay respuestas correctas en el sentido de lo epistemológico, es decir, en términos de la verdad, en términos del conocimiento, no hay respuestas correctas ante un dilema, porque todas serían correctas, ¿cierto? Cualquier opción sería válida, cualquier opción sería útil, cualquier opción sería elegible. Ahora, esto es muy importante, un falso dilema, ¿sí?, que es muy frecuente, todo el tiempo nos los ponen. Un falso dilema, primero, es absolutamente hipotético, no tiene condiciones de realidad. Segundo, un falso dilema, ¿sí?, siempre va a poner una opción mejor que la otra. Y los dilemas en la realidad no son así. Cualquier opción es correcta, ¿cierto? Por ejemplo, no irme de vacaciones con el fin de estudiar el siguiente semestre. Pues alguien dirá, no, pues la respuesta correcta es estudiar. No nos mintamos. Puede ser igual de bacano y de chévere ir de paseo, ¿no? No me vengan a decir que una es más correcta que la otra, ¿no? Las dos producen algo: felicidad, placer, disfrute o utilidad. Y ahí vienen las discusiones sobre la ética. ¿Qué es entonces hablar de lo ético? Ustedes han visto varias de las presentaciones, me imagino, varios de los profesores les han hablado de este rollo. A mí se me olvidó decirles que también soy filósofo y contador de palabras. Rarísimo eso. Entonces, ¿qué significa hablar de ética? Hablar de ética tiene tres niveles. Algunos de mis estudiantes ya vieron esto. Hay un nivel metaético, un nivel de la ética normativa y un nivel de la ética aplicada. El nivel metaético, ¿cuál es? Es el nivel de lo teórico, la discusión, los conceptos. ¿Qué es estético? ¿Qué es moral? ¿Qué es el fundamento de la ética? Pues resulta que esto ha sido variable a lo largo de la historia humana y cada civilización ha creado discursos de lo metaético. Este momento de lo metaético es pura y meramente discursivo, es teórico. Ejemplo de ello tiene que ver con la evolución de los sistemas éticos, por ejemplo, en la antigüedad. No nos vayamos tan lejos, miremos solamente, por ejemplo, el del judio-cristianismo. Es un discurso que está basado en unas reglas, ¿cierto? Unas reglas de conducta social e individual, pero que tienen que ver con un gran componente teórico. No sé, la salvación, por ejemplo. Ese es el fin. ¿Qué o cómo se hace? No importa, porque usted no puede dudar. Es una gran verdad, es una meta verdad, es un metadiscurso. Es el discurso de Dios, por ejemplo, ¿sí?, quien dijo que hay que hacer así las cosas. Todas las civilizaciones han tenido discursos metaéticos o teorías de lo ético. El segundo nivel, uno que nos interesa mucho, el que nos atañe como contadores, abogados, administradores, médicos, es el nivel de la ética normativa. En este nivel está la regulación, la normatividad, la moral del derecho en el mejor de los casos. Aunque hay abogados por ahí que afirman que el derecho no tiene moral, ¿no? El derecho moral, el derecho, olvídense, estás para interpretarse a favor de quien sea, es una cosa sofística, un debate, pues, el que gane es el que tiene la verdad y por lo tanto la autoridad moral. Pues resulta que desde hace muchos años, de esos metadiscursos por allá religiosos, surgen las normas de comportamiento. Todas las civilizaciones han creado sus normas, todas. Normalmente a partir de un fundamento que es el del tabú. El tabú es lo prohibido, lo que no hay que hacer, lo que hay que evitar. Entonces es común que muchas civilizaciones tengan los mismos tabús, por ejemplo, el parricidio, o sea, atentar contra los padres o contra el gobernante.
Eso es un asunto inviolable, censurable en cualquier sociedad. Porque los mayores normalmente son la autoridad moral, ¿cierto? Y eso pasa incluso entre los indígenas, entre los antiguos griegos, los antiguos babilonios, en cualquiera. Es más, de ahí viene nuestro código de ética judio-cristiano. Otro tabú, el canibalismo. Qué cosa tan horrenda. O sea, comer a otro humano. Eso es un pavor absoluto. Otro tabú, muy famoso. ¿Cuál? A ver, nenes de la militar que lo han visto. El incesto. ¿Y qué es el incesto? ¿Qué es el incesto? No solamente sexuales, ni reproductivas, filiales, amorosas, dentro del círculo familiar, padre e hijo o hija. Más complicado cuando digo madre e hijo, ¿sí? Primos. Aquí es habitual hablar de que entre primos, madre y primos. Bien, ¿por qué el incesto se convierte, por ejemplo, en los principales tabús de una norma moral? Pues por una situación empírica, señoras y señores, que tras miles y miles de generaciones nos hemos dado cuenta que el producto de las relaciones incestuosas genera ¿qué? No mutantes como los X-Men, sino mutaciones, ¿sí?, en la descendencia. ¿Y eso cómo lo comprobamos? Pues, imagínense cuántos miles de generaciones tuvimos que darnos cuenta para saber que los hijos entre la misma familia podrían acelerar, por ejemplo, taras genéticas, deformaciones. Ese tabú no es causal, está basado en la experiencia. Claro, estas primeras civilizaciones generaron normas de regulación, y ahí aparecen los primeros códigos de ética, como el Decálogo de Moisés, que es a su vez un plagio, por allá, del antiguo código babilónico de Hammurabi, que tiene como 3000 años más de antigüedad. Y que cuando los primeros sacerdotes israelíes empiezan a componer los primeros textos de la Biblia, alrededor del año 1600 a 1800 a.C., pues toman los códigos morales de donde vivían. ¿Ellos dónde vivían? Donde ya habían vivido los babilonios, los caldeos, los sumerios, quienes ya tenían códigos de conducta dentro de sus ciudades. Eso que el código de Hammurabi eran como 200 normas. Se adaptaron las 10 más grandes: honrar a los dioses, por encima de todo; honrar a los padres; no robar; no matar; no desear los bienes del prójimo. Y dentro de los bienes, pues, se consideraba la mujer como un bien del prójimo, ¿sí? Es una cultura bastante machista. Por último, tenemos la ética aplicada, que es la que nos atañe, que son los problemas en la realidad social. Por ejemplo, ¿es correcta la eutanasia? ¿En qué momentos? ¿Cuándo? Eso hay que legislar, eso hay que socializar, porque es un problema y un debate social. ¿Es correcto el aborto? ¿Es correcto hacer copia? Alguien me dirá, depende del fin, profe. Si el fin es pasar la materia, pues ahí sí se jodió. Uno diría, no, nunca es correcta la copia, nunca es correcta la eutanasia, nunca es correcto el aborto. Ahora preguntemos lo siguiente: ¿es correcto legislar problemas aplicados desde normas que a su vez tienen fundamentos que son, por ejemplo, creencias de hace 2000, 3000 o 4000 años? Golazo. ¿Es correcto? No, porque como sociedad ya hemos evolucionado. Como sociedad ya hemos evolucionado mucho, no tenemos la misma interacción social que tenían hace 30 años. Bueno, sí, ahora que hayamos evolucionado más, lo dudo, pero sí tenemos estructuras, sí, sociales mucho más complejas, que han aprendido de lo que ha pasado en años anteriores. Por eso es tan complicado legislar con un conjunto de creencias debajo del brazo.
¿Cómo yo voy a legislar sobre la eutanasia o sobre el aborto a partir de un contexto y de un principio que se fundamenta en las condiciones de vida de hace 2000 años? La norma nos ha enseñado que la norma evoluciona, se actualiza, se modifica. Todavía tenemos peleas con el Código de Comercio que tiene sus orígenes hace 150 años, con normas anacrónicas, con el Código Civil que tiene contextos muy anacrónicos de hace 150 años, comerciales. Si eso es en lo comercial, en lo civil, imagínense en lo otro. Claro, hay países, como decía aquí la compañera, que ya han dado estos debates hace 60 o 70 años. Estoy hablando, por ejemplo, de Holanda, de algunos de los países nórdicos, de Alemania, ¿sí? Donde estos temas hace mucho tiempo ya se discutieron y quitaron cualquier sesgo de ¿qué? De religiosidad, de creencias, para legislar sobre principios científicos o empíricos. Y a eso va la norma. Miren lo que ha pasado, por ejemplo, con los nuevos modelos de negocio como Uber, como Spotify, como Airbnb, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado en términos de la legislación comercial? Ellos van más adelante que la legislación, porque han evolucionado más rápido que la legislación. Todavía tenemos problemas, por ejemplo, para legislar tributariamente a Uber, ¿cierto? Claro, y eso ha pasado en todo el planeta. Están en un limbo porque la norma no se ha adaptado lo suficientemente rápido a los cambios económicos y sociales. Esto mismo sucede con estos debates. Bien, entonces, ¿cuáles son las principales escuelas de donde salen los problemas de los debates éticos? Tenemos las escuelas de la virtud o la felicidad, famosísimas por ejemplo, Aristóteles. Las escuelas consecuencialistas o los utilitarismos, que buscan precisamente cómo la consecuencia de los actos es en verdad el problema moral. Es decir, si usted hace algo, eso tiene una consecuencia. Bien o mal. Por supuesto, muchos de los primeros modelos éticos son evidentemente consecuencialistas. Es decir, si usted hace esto, tranquilo, que a usted se le cobra en algún momento. Si no es aquí en vida, allá papá Dios le tiene un rejo listo y una paila, ¿sí? Otra versión, digamos la versión hinduista. Si usted hizo algo malo, ¿qué es lo que sucede en el hinduismo? Usted está atado a una rueda que se llama el samsara, que es una rueda donde están todos los actos buenos y malos. Y por más que usted viva una vida, eso que hizo en esta, tranquilo que en la otra se le devuelve. Y para salir de ese círculo pueden pasar miles de encarnaciones, para que usted busque salir de esa rueda del deseo y del error. Y para salir hay que llegar a ser casi prácticamente un santo. El budismo es más bacano, arregla el chiste de una manera. El budismo es la salida del samsara. Usted desde esta vida puede arreglar ese asunto. Lo que tiene es que dejar de desear, dejar de que su ego gobierne sus actos, y en algún momento dado usted se ilumina. Y el Buda es un iluminado. El Buda es el que sale de esa rueda del eterno error y de la corporalidad. Eso también tiene que ver con otras escuelas, por ejemplo. También tenemos la deontología ética, muy famosa, por ejemplo, por Immanuel Kant, que establece el sistema moral que está debajo de todos nosotros en la modernidad. Ya vamos a ver por qué. Es el asunto del deber. Deontológico tiene que ver con deber, ¿sí? Es la ética del deber. Y eso, señoras y señores, está detrás de las profesiones modernas. Y hablar de profesión, les aclaro, solamente se puede decir desde el siglo XIX. Antes del siglo XIX habían profesiones. Pues alguien podría decir, sí, pues resulta que hay, no sé, artesanos, contables desde el siglo XIV. Pero no existe la noción de profesión, que es una noción moderna. Y la profesión incluye deberes sociales, deberes con su entorno, deberes legales. ¿Y cuándo aparecen nuestras profesiones? En el siglo XIX, no antes. Por último, les mostraré qué es ese rollo de la psicología y el desarrollo y la teoría del desarrollo moral.
Kohlberg es un psicólogo que desarrolló una teoría a mediados del siglo XX, en la cual, basándose por supuesto en Kant, menciona que todos los seres humanos evolucionamos en nuestra manera de elaborar juicios morales sobre la realidad. Y algunos pues se quedan estancados, otros en el mejor de los casos llegan a cierto nivel. Y eso tiene que ver con el contexto, con el desarrollo individual de la personalidad, con, por supuesto, ciertas condiciones de vida y con el ejercicio, a veces, de una profesión. ¿Esto qué quiere decir? Uno podría medir el estadio moral en el que están las personas, pues según Kohlberg. Al final les mostraré un ejercicio que hice sobre la teoría de Kohlberg entre contadores y auditores, a ver dónde están. ¿Cuáles son los primeros debates morales? Pues, conocidos para nosotros. Tienen que ver con los etos, de donde viene la palabra ética, que significan carácter. El etos es un carácter de los seres humanos, un modo de ser. Los caracteres más importantes que hay en la historia del mundo griego surgen en la Ilíada, que es el texto de educación moral de los griegos desde el siglo VIII a.C. hasta casi la actualidad. Todo el mundo occidental, en cierta manera, se formó sobre los ideales de la Ilíada. ¿Cuáles son los tres personajes? Pues, entre otros muchos que hay ahí. Aquiles, que aquí aparece, Odiseo y Héctor. Los tres personajes de la Ilíada y la Odisea. ¿Por qué son caracteres o etos para entender la ética? Porque los tres muestran tres de las versiones más, digámoslo que aclamadas por los griegos como un modo de ser digno. En el primer lugar tenemos a Aquiles, que es el guerrero pues, casi invencible que combate en la Ilíada y que aparte de todo es una persona impulsiva, totalmente impulsiva. Ay, eso es de Dios que se cure del cáncer. Querrá Diosito. Lo robaron por allá, lo cogieron robando en algún lado, lo mataron y no, eso fue Diosito que quiso que lo mataran. Es voluntad de Dios. Si ustedes aumentan la probabilidad de que eso les pase, ¿qué está sucediendo? Su voluntad se convierte en un factor de peligro, ¿cierto? Es como ir en moto y no ponerse el casco. No, pues ahí verá mi Diosito si me muero o no. Los griegos ya dudaban de eso. ¿Cómo así? O sea, es que nos manejan, o sea, todo lo que sucede ya está predestinado. Aquiles era eso, el impulsivo. Él era hijo de una diosa, por lo tanto era inmortal. Pero tenía un punto débil, ¿se acuerdan? El talón. ¿Y qué pasa? A él le dan la opción desde que va a la guerra de Troya. Usted va a ser famoso por la eternidad si va y pelea y muere joven. Fue lo que le dijeron en un oráculo. Le dijeron, ¿qué prefiere? Morir de viejo, con descendencia, tranquilo, o ser famoso y morir en la guerra. Y él prefirió eso. Aquiles es el ideal de la valentía griega. Es el ideal que alimentó nada más y nada menos a los generales griegos durante centurias. Es la figura que está detrás de Alejandro Magno, quien fue real, y cuál fue el rey que combatió en las Termópilas. Esa es la pregunta de 300. Leónidas. El segundo etos, el de Odiseo o Ulises. Odiseo es todo lo contrario de Aquiles. Odiseo, si bien es fuerte, tiene una ventaja sobre todos los demás. Es el más astuto e inteligente. Él pone por encima su inteligencia a su fuerza y a su impulsividad. Es capaz de dominar su ira y su furia con tal de hacer un plan, de calcular. Llega un momento en el que el mismo Ulises se revela. Él fue el que se inventó el caballo de Troya, fue el que metió el caballo a Troya después de la muerte de Aquiles. Y él se da el lujo de decir abiertamente que no le debe nada a los dioses, que él lo hizo por su propia inteligencia. Claro, eso puede ser hasta chocante para algunas personas. ¿Cómo así que no debo nada a los dioses? Pues aquí les decía que no. ¿Y qué pasó? Pues los dioses lo castigaron. ¿Y cómo lo castigaron?
años a pasear, o sea, pasando un montón de penurias para volver a su casa, para que cogiera humildad. Pero aún así se dio el lujo de pasar todas las cosas. Por eso la palabra odisea significa algo que alguien hace por encima de la voluntad del destino y de los hados. El nombre original es Ulises. Por último tenemos el personaje de Héctor, el héroe troyano. Héctor es, por el contrario, una persona que respeta la ley, que pone por encima su familia y su ciudad, y es capaz de ir y pelear por su ciudad sabiendo que va a morir. Es decir, que hace las cosas por un deber. ¿Sí? Por eso Héctor fue tan bien alabado por los griegos. Héctor no era griego, era troyano. Y Héctor fue el otro gran personaje de la Ilíada. Héctor es tan importante como ellos porque él es el respeto a la ley, el respeto a los dioses. Él se hace matar por su hermano Paris, que fue el que la embarró, que raptó a Helena. Y él se enfrenta contra Aquiles. Aquiles lo vence y arrastra su cuerpo alrededor de la ciudad. A los dioses les dio pena lo que hizo Aquiles en su furia. Y por eso intercede para que él devuelva el cuerpo. Y en el entierro de Héctor es cuando termina la guerra. Esto para los griegos fue importantísimo, porque permitió que unos años después, varios años después, aparecieran personajes como Sócrates, Platón y Aristóteles. Para Aristóteles, que es el gran personaje de las éticas de la felicidad. La ética, ¿qué es? Es la búsqueda de la felicidad, no el placer necesariamente. La pregunta es, y quiero que paren todos un momento y reflexionen lo siguiente: ¿qué es lo que los hace felices? Anótenlo. ¿Qué les hace feliz? ¿Quién además lo lee? Ustedes. ¿Qué les hace felices? ¿Ah? La plata como ese pambelé. Bueno, claro, Aristóteles decía que para ser feliz primero hay que ser moderadamente bello, tener plata y tener ocio, o sea, tiempo. Ya el resto olvídese. Pero eso no significa que esa sea la mayor felicidad, ¿no? Pues Aristóteles encuentra que hay unos rangos de felicidad. Le pregunta a muchas personas de su ciudad qué es la felicidad. Entonces hay gente que le dice, no, pues a mí me hace feliz, por ejemplo, el dinero. ¿Bien? ¿Sí? Hay gente que le dice, a mí me hace feliz la fama. Por un artista, ¿qué lo quiere hacer feliz? Muchas veces no tienen dinero, pero tienen fama, y la fama les trae dinero, ¿cierto? Mientras usted esté sonando en redes sociales con cualquier escándalo, es famoso. Hay otras personas que les hace infinitamente feliz el poder. ¿Conocen a alguien que sea feliz con el poder? Por aquí tenemos, en esta Colombia tropical, tenemos un par de personajes que nos hacen recordar que por encima del dinero y otra cosa, el poder es más importante. Y Aristóteles se dio cuenta que el poder es una de las cosas más enviciadoras que hay en la vida humana. Dejar el poder es un asunto terrible. Perder el poder es peor. Hay otras personas que decían que la felicidad estaba, por ejemplo, en el conocimiento. Sí, no sé, profesor, no le interesa ni el dinero ni nada. El conocimiento los hace felices, la fama. ¿Sí? Pero Aristóteles encuentra que hay una virtud a la larga entre todo. Aristóteles plantea uno de los sistemas éticos más interesantes. Si la felicidad es el fin de toda ética, ¿hay cosas buenas o malas en sí mismas? Es la pregunta. Piensen en lo siguiente. Un gran debate para pensar en Aristóteles. ¿La marihuana es mala o es buena? No, no es relativo. ¿Es mala o es buena? Pues esa está chévere. No, pues eso dice. ¿Es mala en sí misma? Pues no sabemos. Para una persona que puede tener una enfermedad terminal, tremendos dolores, consumir algunos medicamentos derivados de marihuana o fumar incluso marihuana puede ser un paliativo del dolor. Y aquí les cuento un rollo. De la marihuana provienen varios anestésicos utilizados y varios medicamentos. No sé, ¿el opio es malo o es bueno? Bueno,
para algunas sociedades, como la sociedad británica de mediados del siglo XIX, era normal. Ustedes iban a una farmacia y compraban opiáceos. Ay, es que el nene está haciendo mucho ruido. Un par de goticas y dormía lindo. Dejaba de fregar la bendición. Pero los mismos británicos se encargaron de convertir en adictos a más de 40 millones de chinos del siglo XIX por el consumo de droga. De los opiáceos proceden otros de nuestros anestésicos, y de los opiáceos también se produce una droga, que es ¿cuál? Tal vez la más difícil y la más compleja en términos de adicción. ¿Cuál? La heroína. Muy bien, para que sabe eso. Bien. Lo mismo pasa con la coca. De la cocaína proceden muchos anestésicos. Los indígenas han utilizado la coca para muchos usos, ¿sí? Ahora, no es que sea relativo. Según Aristóteles, este problema tiene que ver con lo siguiente. Si la finalidad del hombre es conseguir la felicidad, cada uno tiene una noción personal y experiencial de la felicidad, porque nuestros organismos son distintos. Y Aristóteles entendía al ser humano como una máquina compuesta de órganos, de sensibilidad. Y aparte de eso, ahí viene la pregunta: ¿usted puede saber si la marihuana es buena o mala si no la ha probado? Golazo. Aristóteles diría: calle la trompa, no hace nada. Si usted no conoce eso, no puede afirmar nada. Es sola la experiencia del individuo el que dice si es bueno o malo. No más. No ningún discurso metaético, nada de eso. Piensen en lo siguiente: ¿es bueno o malo, por ejemplo, aquel que con 2 tragos ya está borracho? Pues su máquina corporal hace que no resista más. Pero Aristóteles dice lo siguiente: entre las dos cosas, para que una persona pueda determinar si algo es bueno o malo, resulta que hay un punto medio, pero eso no es un asunto geométrico. Entonces, es tan mala la abstinencia absoluta como la embriaguez absoluta. O sea, los extremos son malos, por igual. ¿Es malo abstenerse totalmente de sus impulsos sexuales? Claro que sí. ¿Por qué? Ya en psicología entendemos que la supresión de los instintos sexuales genera serios problemas de comportamiento. Y no echemos mentiras, no vayamos muy lejos. Pensemos en comunidades, por ejemplo, religiosas. Es decir, todo extremo sería vicioso. ¿Qué es entonces lo que hay que hacer? Hay que intentar perfeccionar al máximo esa experiencia para vivir dentro del límite de la felicidad sin excesos. Ese es el concepto ético de Aristóteles. Por último, pues, vivir bien equivale a vivir conforme a la razón, es decir, gobernar sus ¿qué? Gobernar sus instintos. Eso es la felicidad para Aristóteles. Si ven que este sistema ético es bien interesante y lleva ahí rondando más de 2600 años. Claro, cada uno tiene un punto distinto. Eso no significa que sea relativo. Porque para poder vivir en comunidad, dice Aristóteles, todos somos politicón, somos animales políticos. Para poder vivir en comunidad resulta que usted debe gobernar sus instintos. Si a su vecino le cae mal que usted come marihuana y toda la vaina, hombre, pues modélelo y hágalo en privado. No porque sí, porque es que a mí me gusta y yo soy así. Y es que lo que a mí me gusta no me importa que no me guste a los demás, no. Para vivir en comunidad hay que buscar entonces la felicidad no del individuo, sino de quién. Aristóteles es la primera persona que piensa en política, es decir, en comunidad. Por eso él se tomó un trabajo muy loco, por allá cuando Alejandro Magno, el cual fue tutor, empezó a conquistar ciudades y el trabajo era que le consiguiera las constituciones de cada ciudad donde iba llegando. A Aristóteles le interesaba mucho cómo distintas poblaciones estaban regulando sus condiciones de vida social. Y eso le interesaba muchísimo, para saber cómo hacían distintas comunidades para regular
la felicidad de sus ciudadanos. Aquí está la teoría del justo medio. Por ejemplo, aquí tenemos una de las virtudes que define Aristóteles en la Ética Nicomaquia. Es, como valor ético, digamos, tenemos la valentía, los Aquiles. Y tenemos dos polos opuestos: el exceso y la carencia. ¿El exceso cuál sería? Ser demasiado intrépido y valiente, y el intrépido y valiente es el que primero muere. Es el más arriesgado, el que no toma consideraciones. Y el extremo absoluto es la cobardía. ¿Sí? Las dos son censurables. Y ya los etos griegos lo han mostrado, ¿cierto? El que peca por exceso de valentía es el que muere rápido. Y el que peca por exceso de cobardía, pues es alguien en quien nadie confía, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el punto medio? No hay una razón matemática ni geométrica para eso. Cada individuo lo encuentra en su vida, no porque alguien le dijo que hay que hacer. Es decir, ser ético en la noción de Aristóteles significa nada más y nada menos que no porque yo lo considere. Un ejemplo de eso tiene que ver con los discursos políticos. Aristóteles hizo un libro para destruir esos discursos políticos, se llama La Retórica. Ahí les digo, los políticos siempre se ponen por delante mostrando sus virtudes, ¿cierto? Como si fueran lo máximo. Piensen en la siguiente: yo soy un hombre honorable, intachable. Es que yo pongo por encima la honorabilidad de mis hijos. Para Aristóteles eso es ridículo porque uno no puede hablar de sus propias virtudes. Solamente los otros podrían hablar de sus virtudes, no uno. Porque uno ya está viciado, ¿cierto? Tiene que ser la opinión de uno. O sea, ser ético no es porque uno se considere ético, es porque los demás lo consideran así. Y no es un acto de una vez en la vida, es de toda la vida. O sea, la felicidad, señoras y señores, es algo que buscamos toda la vida, porque Aristóteles, al igual que Buda, entiende que somos máquinas de felicidad por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una máquina de felicidad. Nuestros sentidos es lo único que nos hace conocer, nos hace sentir placer y buscar más placer. Tampoco hay que negarlo ni dejarnos absolutamente al placer. Esa es la gran lección de Aristóteles. La segunda escuela, la del consecuencialismo. Ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Sí? El consecuencialismo es una escuela ética que tiene varias vertientes. Una de las más famosas es el utilitarismo, que supongo que la han escuchado. ¿Han escuchado? El utilitarismo, ¿sí? No es pensar en la utilidad contable, créanme que no. ¿Qué es el utilitarismo? Sí, su principal referente es Jeremy Bentham y John Stuart Mill, uno de los padres de las ciencias sociales y de la economía, nada más ni nada menos. El utilitarismo es una escuela, no solamente filosófica, sino económica, en la cual, siguiendo el viejo rastro de Aristóteles, lo que le conviene a una sociedad es la felicidad de ¿quién? De la mayoría. Y la mayoría es un asunto matemático, es decir, demográfico, etnográfico. ¿Qué significa esto? Que en una sociedad, pensemos en una sociedad democrática, las leyes se hacen buscando ¿qué? La felicidad o la utilidad para la mayoría. Un viejo debate ético alrededor de esto significa que nuestra vieja Constitución de 1886 se hizo bajo preceptos utilitaristas, pensando en Bentham y en John Stuart Mill. ¿En qué sentido? Convertimos a los ciudadanos, a todos, incluyendo indígenas, en ciudadanos. ¿Qué significa eso? Que todos por igual tienen los mismos derechos y los mismos deberes. ¿Y cuál es el debate moral detrás de esto? ¿Qué pasa si esa comunidad indígena tiene sus propios preceptos morales, legales, de castigo? Ustedes han visto, por ejemplo, cuando castigan
comunidad indígena, a alguien lo castigan todavía de la vieja manera, con rebo, con cepo, ¿sí? Y puede ser externo a la comunidad. Eso le pasó a un loco por allá en La Guaira que puso unos pick-up muy altos y alteró una celebración indígena y lo castigaron con cepo. Entonces el debate moral, hey, pero es que ellos tienen otra regulación, otra norma. En su momento, el utilitarismo, y esa es la gran crítica al utilitarismo de Bentham y de John Stuart Mill, sí, convierte a todos de la misma manera, todos somos iguales. La pregunta es, ¿todos somos iguales? Esa vieja noción romántica de la Ilustración francesa de igualdad, libertad y fraternidad tiene un par de problemas. Eso de la igualdad para todos es bien jodido. Resulta que no todos somos tan iguales como parecemos. Es decir, si usted tiene un constructo social, viene una comunidad, una tradición distinta, intentar equipararlo a todos por igual es jodidísimo. ¿Quiénes salen menos beneficiados cuando el utilitarismo le apunta a la felicidad de la mayoría? Las minorías. ¿Por qué? Porque tienen que acogerse a lo que a la mayoría le conviene. Eso, en el caso de los indígenas, significó que buena parte de sus tradiciones, su noción de patrimonio, su noción de riqueza, se diluyó después de la independencia. Y en vez de generarles mayores condiciones, a diferencia de otros países como Estados Unidos o como Canadá, aquí los indígenas terminaron teniendo grandes extensiones de tierra que bajo su concepto no significan patrimonio para nuestra noción occidental. ¿Sí entienden el problema? Otro debate moral clásico que tiene que ver con el utilitarismo. ¿Qué pasa si un niño, si nacen, gemelos en una comunidad uva? ¿Qué pasa? Colombianos, compatriotas, ¿qué pasa con una comunidad uva cuando nacen dos niños gemelos? Pues muchas tradiciones indígenas consideraban que los gemelos es un asunto casi, no demoníaco, pero sí donde está el mal, ¿sí? Porque la probabilidad de que eso suceda es muy baja. Entonces, la tradición era que abandonaban a los dos niños en algún lado. Igual que pasaban con los viejos espartanos cuando nacía un niño deforme. Lo iban y lo abandonaban en un monte. Para nosotros eso es de bárbaros, ¿sí? Pero para ellos, en su contexto, eso es permisible. Como la legislación colombiana permite que ellos tengan sus creencias, sus constructos y su legislación, pues no los pueden juzgar bajo el resto de la legislación colombiana. Pero resulta que por encima hay algo más grande, ¿no? Hay acuerdos sociales más grandes, los derechos humanos. Bajo esa noción, entonces, es permisible salvaguardar la vida de esos niños, por encima incluso de la minoría. Es decir, ¿qué es lo que nos conviene a todos en este momento en países democráticos? Un gran contrato social que se llama los derechos humanos. Y están por encima de cualquier constitución y de cualquier constructo legal que se imagine. ¿Que hay países que se acogen o no a ellos? Sí, claro. Hay países donde todavía son... Es más, aquí a veces es dudoso, ¿cierto? Ustedes dirán, bueno, ¿qué hacen esos bichos ahí? Me imagino que todos han visto The Walking Dead, ¿sí? O saben qué es eso. O alguna película de zombies. Uno de los argumentos que rompe un poco con la noción del utilitarismo tiene que ver con eso. Un debate moral en el utilitarismo se resolvería muy fácilmente a partir de un constructo matemático, demográfico, ¿sí? De mayorías. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo busco que la felicidad de los demás tenga que ver con algo inmediato? Piensen en lo siguiente, un caso absolutamente hipotético. Vamos de que haya un holocausto zombie. Supongan que un familiar de ustedes fue mordido por un zombie. Ustedes saben que eso le puede llevar un tiempo para que se convierta o algo así. ¿Sí? Bueno, quitemos la palabra zombie y pongamos contador. Similar. Entonces, alguien le hace una pregunta, profe, si un contador no muerde un zombie, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿quién se contagia? El asunto es,
plato y pegarle un tiro, o intentar que sobreviva de alguna manera extendiendo su no vida hasta el límite. No sé, ¿cuándo le llevan a alguien? ¿Sí? Para que se alimente. ¿Qué es preferible en ese momento? El argumento utilitarista se rompe con lo siguiente. Digamos que es su linda mamita la que fue mordida por nosotros. ¿Qué será preferible? ¿Matar de verdad por segunda vez al zombie o dejar que quede por ahí, arriesgando a la comunidad a que ello implique que muerda a otro y que extienda el virus? Esto mismo ha sucedido con ciertas patologías, ciertas enfermedades, y sucede en esta actualidad con mayor probabilidad y prevalencia. Bien, pues a John Stuart Mill hicieron un ejemplo muy parecido, solamente que mucho más complejo. Yo lo estoy poniendo aquí de esta manera. El consecuencialismo tiene esencialmente dos opciones: consecuencia de la acción y consecuencia de la regla. La consecuencia de la acción es buscar la utilidad y beneficio tras el bienestar del individuo o de la mayoría, pero como vivimos en sociedad, a veces hay que dejar de lado nuestros intereses personales por el beneficio y la utilidad de la comunidad. ¿Ok? Ahora, ¿uno piensa utilitaristamente? Esa es la pregunta. No. Muchas veces uno piensa es en su propio interés, ahí es donde el argumento utilitarista se rompe. Cualquier dilema ético desde el punto de vista utilitarista se rompe con la noción del interés personal. Porque lo que pasa es que esto es lo que a mí me conviene, yo estoy buscando mi felicidad, yo lo que quiero hacer es, no me importa si o sea, no sé, abandono una comunidad que estoy ayudando o algo así, igual me parece mi felicidad. Es normal, todos lo hacemos en nuestro momento, claramente. Ahí viene el problema. Y la última opción es la consecuencia de la regla. La consecuencia de la regla es que siempre debería haber una condición que maximiza el bienestar a costa de las libertades. Pensemos ahora en lo siguiente. ¿Qué es preferible en cierto contexto, momento y situación? Enlistarse para una guerra inminente. Piensen en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, donde tantas personas jóvenes se enlistaron en la guerra con el fin de un ideal, por ejemplo, patriótico, de ir a defender a su país, ¿sí? Y no importa cuál país fuera, ¿sí? Con el fin de garantizar, o al menos en el ideal de garantizar, no solamente la libertad, sino la sobrevivencia de su país, de su patria, de su pueblo. O decir, no, qué pena, pero creo que yo hago más desde aquí, pero hacer algo. Es decir, la consecuencia del acto implicará que, como le pasó en su momento con Mohamed Ali, que no quiso enlistar en la guerra de Vietnam porque tocó, como dicen vulgarmente, chupar caña. Le tocó ir a un calabozo durante un año porque no se quiso enlistar en la guerra. ¿Es malo o es bueno? Cuando el individuo piensa en la consecuencia de la regla y a sabiendas de que puede ir a la cárcel, pero defender un principio, ¿eso es bueno o es malo? Si uno lo ve desde el principio de rigor, de que su acto no está beneficiando a la mayoría, pues le van a decir antipatriota, comunista. Pero desde el otro punto de vista, esa condición maximiza su bienestar y el de su familia a costa de no tener que haber ido a una guerra. Y eso no significa necesariamente cobardía. Voy a dar un ejemplo de una película de Mel Gibson de hace un par de años. No es mi favorito porque es demasiado radical con lo religioso, que se llama Hasta el último hombre, pues la traducción al español, que es de un soldado, ¿sí?, que se enlista en la Segunda Guerra, pero él hace un voto de conciencia en el cual él no quiere disparar a nadie. Y pasa todo el proceso, pues, de reclutamiento y todo el asunto, y sufre el bullying. En esa época se hacían bullying, no como ahorita, ¿sí?, es un bullying ahí plano, que ya uno no les puede decir nada porque ya traen a los papás llorando aquí a clase. En ese entonces se hacían bullying, y pues este tipo tuvo que aguantar 2 o 3 años de bullying, y fue una de las pocas personas que tuvo la
las mayores condecoraciones en la guerra por actos de valentía, sin haber disparado un solo cartucho. Él mantuvo un principio, y su principio era salvar vidas. Búsquenla por ahí. Quiten el elemento religioso y es bacanísimo. Bueno. Ahora, el siguiente modelo, la deontología moral. Es lo que tiene que ver con el famoso Immanuel Kant. Kant, un filósofo del siglo XVIII a XIX, quien, digamos, lo que planteó algunos de las posturas éticas más complejas, interesantes y, digámoslo así, sistemáticas y fuertes que hay desde ese momento. Para él, el asunto de la felicidad es lo de menos. Ustedes dirán, ¿cómo así? O sea, una persona considera que la felicidad no es el fin. Pues bueno, pues hay gente como Kant. ¿Ustedes han visto The Big Bang Theory? Él es el Sheldon, puede ser ese. Sheldon es un papanatas en comparación a Kant. Kant era una persona tan inflexible en sus cuestiones morales y de comportamiento que cuando se enfermaba, o sea, verlo a él en el parque haciendo su paseo, yendo a tomar una cerveza y a comer una salchicha, era más eficiente que los relojes que había en el pueblo. Cuando el tipo se enfermó, todo el mundo supo que algo pasaba. O sea, cuando él no salió a tomarse su cerveza diaria a las 5 en punto de la tarde. Él concebía que la moral no es un asunto necesariamente relativo de búsqueda de la felicidad. Ya en ese momento acaba de pasar la Revolución Francesa. ¿Y qué implica esto para los estados de Europa? ¿El derecho es de quién? De lo que se denomina entonces del pueblo, el popolo. ¿Eso qué significa? Que es el pueblo el que toma decisiones morales y políticas en nombre de los demás, buscando siempre la ley de la eficiencia, ¿sí? No de la felicidad, sino de la justicia. Y la justicia, ¿sí?, debe ser hecha sobre bases racionales, no sobre cuestiones de creencias, ni sobre cuestiones de opiniones. La justicia, para Kant, debe ser racional y debe estar basada en principios superiores que sean racionales, siempre aplicables en cada situación. ¿Y cuál es el principio que está a la base, el principio mínimo que está a la base de todo? Él lo postulaba de una manera. ¿Alguien me decía algo? ¿Cuál? No. Eso es más reciente. Para él, el principio que está detrás de todo lo que hay ahí tiene que ver con el principio del deber. ¿Y qué es el principio del deber? Yo debo actuar siempre ante los demás y con los demás, no como un fin, no como un medio, sino como un fin. Es decir, yo no debo utilizar a los demás para llegar a fines, sino actuar con cada persona como un fin en sí mismo. Si eso suena extraño, ¿cómo así? Claro, ese es el principio del egoísmo básico, que rompe cualquier ética de la felicidad, que rompe cualquier ética utilitarista. Es decir, yo debo actuar siempre como si ese individuo que está ahí fuera todo el conjunto de la humanidad. De Kant sale la noción de derechos humanos. Y en el último libro que escribe se habla de la noción de una liga de naciones, es decir, una especie de ONU, que determine esos principios mínimos de convivencia universal. Lo que denominaríamos, y se denomina unos años después, la Constitución de los Derechos del Hombre. Claro, de ahí surge. ¿Cuál es el problema entonces con el deber? El deber no es obligación, primero que todo. El deber no es obligación. Porque yo sé que algunos de ustedes están aquí obligados. Bueno, algunos obran por el principio de utilidad de que hay un refrigerio, ¿sí? Aunque con la militar, como somos bien estoicos, aquí la gente no vive por un refrigerio. ¿O sí? ¿Tiene un refrigerio ahorita? Sí. Bueno, eso no me lo
los estudiantes de ética de aquí de la militar. Volviendo a la discusión, si el principio que está por debajo es el deber me lleva a actuar siempre en correspondencia de una cosa. Primero que todo, respetar la ley. Y si la ley es racional, pues bueno, bien. Pero ¿qué sucede si la ley es incorrecta o es injusta? Como todas las leyes no son lo más justo ni lo más correcto que hay. Yo como individuo tengo libertad, ¿sí?, para oponerme a la ley y oponerme al Estado de Constitución de Derecho. ¿Qué significa eso? Luchar por la libertad. Está pensando nada más y nada menos que en la Revolución Francesa. Cuando el pueblo se da cuenta que las normas, que las leyes son injustas, ¿qué hicieron? Una revolución. O sea, ¿es legítima una revolución? ¿Es legítimo que el pueblo se alce contra sus gobernantes, según Kant? Claro que sí, por supuesto. Si en un estado como aquí al lado, la gente considera que es injusto el contrato social en el cual están, ¿qué opción les queda cuando están totalmente maniatados? ¿Qué opción les queda? Hacer una revolución. ¿Qué fue lo que pasó aquí hace 200 años? Precisamente. ¿Por qué se origina la independencia de estos pueblos tropicales? Porque alguien dijo románticamente, oh, ya estamos cansados de los españoles, que nos invadan los ingleses y con eso hablamos inglés. Bueno, que bendito detrás de eso evitó que habláramos inglés, pero bueno, el asunto es, ¿qué sucede en esas situaciones? Pues la gente tiene derecho a alzarse sobre el contrato social. Y eso, señoras y señores, es el máximo principio ético en Kant. Se llama autonomía moral. La autonomía moral es actuar incluso por encima del contrato social. La autonomía moral es actuar incluso por encima de algo que me dice, haga eso ciegamente. Si yo sé y veo que racionalmente está mal, puedo actuar por encima de ese contrato. Porque mi libertad, ¿sí?, está por encima de la felicidad mía. ¿Y qué es lo que haría una persona? ¿Su felicidad le importa? No. Es capaz de dar su vida con tal de ¿qué? De actuar por los demás. Eso se llama altruismo, alteridad y por encima de todo, ¿qué? Autonomía moral. Ese es el máximo principio de la ética en Kant, la autonomía. Y él escribe un libro que se volvió muy famoso, que tiene que ver, que se llama así, búsquenlo por ahí, es cortísimo, se llama ¿Qué es la ilustración? ¿En qué es la ilustración? Él propone el siguiente debate. La pregunta es, ¿las personas que uno conoce son en verdad mayores de edad? Para nosotros, ¿qué es la mayoría de edad? Es cumplir con un requisito de viejez, ¿sí?, en el cual decimos, ah, sí, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuánto es la mayoría de edad? ¿Cuánto? 25, 21, ¿cuánto? 21. En algunos estados 22 años. ¿Aquí cuánto es? 18 tiernos abriles. Todavía esa persona no tiene construcción moral. ¿O sí? En la de los romanos, en la época de los romanos y los griegos, claro, usted a los 18 años ya era viejo, y si no estaba casado y tenía hijos, ya lo dejó el tren. Una persona madura llegaba a los 35 años y si pasó de 35 años era un pucho. ¿Por qué? Porque el rango de vida era mucho menor. Ahora, háganme qué hago yo con estas bendiciones tiernas de 17 años aquí en Contabilidad 1. ¿Tienen autonomía para saber qué están estudiando? No, en serio, les hago la pregunta. Pregúntense eso. ¿Usted autónomamente vino a estudiar esto? Ya no me dejan hacer entrevistas tan seguidas porque imagínense las preguntas. Entonces, la cuestión es, ¿qué es lo que pregunta Kant aquí?
La mayoría de edad es tener la heteronomía, es decir, tomar decisiones autónomamente. Y autónomamente significa que no depende de otros principios, ni de opiniones, ni de constricciones, ni de fuerzas que lo lleven a actuar de esa manera. En ese sentido, señoras y señores, técnicamente no hay mayor de edad, ¿cierto? ¿Por qué? Kant dice, si usted tiene una libertad, pero la libertad está ¿dónde? Anoten esto por si acaso, para parcial. La libertad llega hasta el límite del contrato social. Ahora, por ahí lo mencionan mal, es que mi libertad llega hasta donde está tu libertad. Nah, es pura chacha. No, la libertad llegaría en este caso hasta el límite del contrato. El límite del contrato dice, bueno, o sea, no sé, por ejemplo, respete a la policía, por más que sea injusta. ¿Sí? Pero no. Entonces llega la policía a hacer un operativo y lo reciben con sillas, con botellas, o sea, actuando bajo ley. Y la gente aquí, no, es que los policías, no, respete el contrato social, punto. Pueda que sea injusto, pero usted luego puede tomar acciones si el contrato es injusto. Pero si no lo hace, ¿qué va a exigir? Digan, ¿qué va a exigir uno? Que sí, que el policía llegó y actuó de manera grosera y le pegó a alguien, cosa que es normal. Pero el asunto, ¿cuál es? Eso es injusto. Pero bueno, yo no tengo por qué romper previamente el contrato para demostrar que es injusto. Para eso hay vías de ley, ¿cierto? Miren eso. Aquí tengo una gran pregunta que algunos estudiantes están desarrollando un proyecto de investigación. ¿Es injusto pagar impuestos? Y ahora, elevémosla. Ahí tienen un lindo tema de trabajo de investigación. Resulta que hay gente que ha investigado eso. ¿Es injusto no pagar impuestos? Estaba en primer lugar pagar impuestos y luego no pagar. ¿Qué opinan? ¿Es injusto no pagar impuestos? Pues alguien dirá, bueno, pues en un Estado social de derecho donde el impuesto es el mecanismo de recaudo del Estado para financiar la inversión social, pues si usted no paga, no está, o sea, usted está poniendo su interés personal, pero está evitando que eso se redistribuya a los demás. Pero alguien puede decir muy sabiamente, qué pena, profe, pero es que aquí no podemos confiar en el uso de los recursos públicos, mucho menos los derivados de los impuestos. Y tiene toda la razón, es razonable. No por nada estamos en un puesto bajísimo en corrupción, ¿no? No por nada somos uno de los países que tienen más desconfianza en las instituciones. Eso no es casual. Entonces, ¿cuál es la opción? Resulta que una persona que se llama Arthur Mercer elabora una investigación en los años 60 acerca de si era justo o no pagar impuestos en determinadas condiciones sociales. Es válido decir, yo no pago impuestos y me opongo a ese contrato. Yo no le pago renta al Estado porque no considero, pues, bueno, usted no le paga, pero le quedó su linda sanción, ¿no? El problema es que tiene otras vías de hecho, pues en algunos países la gente puede decir no, y no quiero, y no considero que sea justo. Ahora, ¿quiénes son los que más evaden? ¿Las personas o las empresas? Si fuera por cantidad, las personas; si fuera por volumen, las empresas. ¿Y qué importa más aquí, el volumen o la cantidad? El volumen. Ahí está. Bien, ¿qué encuentra entonces en este caso Kant? Kant permite plantear que hayan éticas profesionales, es decir, éticas particulares, éticas para el derecho, éticas para la medicina, éticas para la contabilidad, entre otras. Deontología médica jurídica, miren eso, para los médicos. Deontología informativa, el uso de los datos, por ejemplo. Deontología contable, deontología gremial. ¿Cuántos los gremios tienen sus códigos de conducta, cierto? Pues yo sé que Kant estaría revolcándose en la tumba de saber que estamos hablando de ética contable.
¿Cómo así? Dice, usted necesita una ética de decano. Pero bueno, él deja abierta la posibilidad de que las disciplinas, es decir, que las profesiones, que son cosas que uno estudia de una manera liberal para ejercerlas de manera independiente y para profesar lo que uno sabe, como un contador, el médico, el abogado, ¿sí? O sea, puedan tener códigos mínimos de conducta. Señores cuasi contadores y colegas, ¿de dónde surge? ¿Cuál es el entorno de nuestra deontología mínima contable? O sea, ¿cuál es nuestro marco referencial de la ética contable? ¿Dónde está? ¿Dónde aparece? ¿Qué? Escucho un rumor, o sea, como si estuviera en un auditorio de sociólogos. Claro, o sea, nuestro código principal aparece en la ley 43 y allá aparece nuestro decálogo de Moisés, ¿sí? Nuestros principios básicos de ética profesional, que son muy básicos, excesivamente básicos. Y aparecen unos criterios, esos criterios se denominan valores, ¿sí? Mínimos. Claro, hay que saberlos. Hay que saber de la normatividad. Es lo mínimo. Usted como contador, como auditor, como revisor, como asesor de impuestos, se mete a algo que no conoce. ¿Qué es lo que sucede? Se está llevando a otros a un error. Y eso, aparte de que puede ser censurable desde lo personal, desde la gremialidad, puede ser censurable en términos de la estructura social y del contrato social. Por eso, los códigos particulares imponen ¿qué? Restricciones al salirse de ese acuerdo. Por ejemplo, sanciones, multas, en el caso de lo policivo, contravenciones, penas, si ya el asunto es digamos lo penal. Es decir, necesitamos códigos que regulen la conducta. En su momento Kant diría, pues oiga, no debería ser necesario que tengamos códigos particulares, pues porque la gente debe actuar por deber. Y el deber es actuar correctamente para su profesión con conciencia y racionalidad de sus actos. Pero eso también es difícil, eso es muy jodido. La gente toma decisiones a partir de lo emocional, de sus impulsos, muy a la manera de Aquiles, ¿cierto? O sea, pocas veces se sientan a pensar, oiga, ¿será que esto sí está bien o no? Ah, eso yo ya hice los estados financieros, igual los puedo auditar. Y después se quejan diciendo, es que yo no sabía. Miren dónde está, no sé si el profesor les mostró en las otras cátedras, el componente donde aparece una mayor cantidad de sanciones a contadores por la Junta Central. La gran mayoría son por desconocimiento de qué? De regulación. De regulación incluso básica. O sea, inhabilidades, por ejemplo. Que usted no puede actuar ni como contador ni como revisor al tiempo. O que usted está siendo revisor de una empresa en la cual hay un grado de consanguinidad con la persona que elaboró los estados o preparó la información. Esos ya son sesgos. Ahora tenemos una estructura un poco más amplia que es la llegada aquí del Código de Ética del IFAC, que esencialmente está direccionada hacia la auditoría, pero que impone unos criterios mucho más casuísticos que nosotros no teníamos. O sea, determinan actuaciones, por ejemplo, en el caso de recibir o no, por ejemplo, regalos o comisiones. Que pues para nosotros eso es habitual, pero eso tiene su límite, tiene unas salvedades también, tiene unos riesgos. Y eso impone que la persona debe conocer al menos cuál es el rango de actuación que tiene. Y en este momento, señoras y señores, la profesión contable, que no estaba muy regulada en términos disciplinarios, ahorita se está convirtiendo en algo de sumo cuidado. Antes las sanciones eran, sí, disciplinarias, sencillas. Ahora pueden ser patrimoniales, fiscales, disciplinarias, administrativas y penales, por actuaciones que la gente ha dejado de lado. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que la deontología de Kant asume que la ley es hecha de una manera racional. Y eso es complicadito, eso no es tan fácil. Mucha de la legislación
no es hecha de una manera racional. O piensen en el Plan Nacional de Desarrollo. O en la ley de financiamiento. ¿Por qué? Al igual que cualquier legislación, la legislación recoge los intereses de los agentes económicos y políticos alrededor. La ley depende mucho del interés político y del interés económico, no necesariamente del interés racional. Ya quisiéramos hacer normas al menos utilitaristas. Vamos a rematar esta presentación con que si siguen, por favor. Bueno, el último tercio de la presentación tiene que ver con qué es lo que está detrás de los debates y de los dilemas morales. En verdad, la solución que plantea en su momento Hegel, filósofo alemán famoso, pero casi ininteligible, es decir, jodidísimamente difícil de entender. Lo que plantea es lo siguiente: detrás de toda decisión humana, esencialmente hay dos pulsiones. Una que es la relación entre libertad y necesidad, ¿sí?, que se puede explicar a partir de la noción de determinismo y de libertarismo. Es decir, detrás de cada decisión que tomamos siempre está en juego la noción de libertad por un lado y la noción de necesidad. Piensen esto en términos materiales. Cada que yo escojo hacer o no hacer algo, una de las dos opciones tiende a tener mayor eficacia o mayor peso en cualquier decisión. ¿Estoy haciendo algo por necesidad o lo hago libremente? Es decir, alguien me va a plantear en su momento que pues, esta exposición se lanzara hacia cómo resolver los dilemas morales. Yo no creo que se puedan resolver, nosotros tomamos decisiones todo el tiempo. Y eso no significa resolverlos, simplemente tomamos una tabla. La pregunta es, ¿tenemos que tomar decisiones racionales para ello? No, muchas veces no. Lo hacemos irreflexivamente o impulsivamente, o en el mejor de los casos racionalmente. Estas dos cosas, determinismo y libertarismo, señoras y señores, están a la base de la noción de libre mercado y de la economía del libre mercado. ¿Por qué? Porque cualquier opción que uno tome, incluso una decisión económica, tiene que ver con eso, el grado de necesidad o el grado de libertad para llegar a ello. Por necesidad debemos asumir, por ejemplo, cómo cubrimos necesidades básicas. ¿Es necesario tener el último teléfono que ha salido en el mercado? ¿Es necesario tener que ir a Miami a tomarse una foto al frente de Universal para demostrar que salieron de Melgar? ¿O lo que hay es otra situación allí de actuar por autonomía libre? Resulta que cualquier decisión a la hora, como hemos visto, está circunscrita dentro de un contrato social. Técnicamente no hay libertad. Actuamos bajo la necesidad que tenemos dentro de ese entorno. Para otras personas de pronto no es necesario, ¿sí?, hacer determinadas cosas para demostrar, por ejemplo, su estatus social. Para otros sí. Para algunas personas puede ser una opción de libertad, ¿sí?, como defienden abiertamente en redes sociales. Es que uno tiene que mostrar su felicidad. ¿Se han visto eso frecuentemente? Es que a mí me alegra la gente que muestra su felicidad mostrando sus viajes, sus logros, sus cosas, ¿sí? Si ya se hace eso por libertad o por necesidad. Hegel lo plantea de esta manera: todas las opciones que tomamos las hacemos según una vía, el determinismo. ¿Qué implica esto? Que el hombre no es libre y no es responsable moralmente de sus actos, porque si vive en una sociedad
que le lleva a eso, nunca toma opciones libres. El determinismo tiene varias facetas. Una de ellas es la cosmológica. Es decir, ¿qué significa la faceta cosmológica del determinismo? Que todo ya está determinado, que todo ya está predefinido, que todo ya es la voluntad de algo por allá superior, inmanente, que ya lo determina así. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos nosotros ya está circunscrita dentro de esto. ¿Se han visto eso en términos, por ejemplo, teológicos, cosmológicos? Entonces, todo lo que yo hago ya está, es voluntad de algo. ¿Sí? Si eso es así, entonces no hay opción de libertad. Y cualquier acto que yo haga, ni es bueno ni es malo, es la voluntad del Señor. Es como yo les digo a veces a mis estudiantes en los parciales: yo soy un canal de Dios, yo hago su voluntad, yo solo soy un ente de justicia divina. Ustedes verán a ver cómo fueron ahí, ¿no? Eso es un asunto determinista. En la ciencia, en la actualidad, sobre todo en la física, en la cosmología, es imposible pensar en determinismo. No hay determinismo. Ni hay, este determinismo también se denomina causalismo. El causalismo es una noción que viene también desde Aristóteles. O sea, todo lo que sucede es necesario que suceda porque algo lo llevó allá. En el caso de la física era muy tremendo porque las nociones aristotélicas de la física son las nociones con las que ha peleado la ciencia de este tiempo. El movimiento del universo existe porque algo lo generó, porque hay una fuerza motriz detrás de todo eso. Y el determinismo, a nivel de la ciencia, ha sido tan nocivo como lo ha sido a nivel de la teología y de la construcción de la moral. Porque si nosotros creemos en verdad en el determinismo, pues resulta que no hay cosas buenas o malas, porque ya todo está circunscrito por allá en un libro divino de qué es o qué no fue. Y esa es una noción teológica, señoras y señores, que basa las creencias éticas en ello. Yo sé que para algunos puede ser complicado entender un poco el asunto, puesto que ni se lo había planteado nunca. Es decir, en verdad las cosas que me suceden porque, por una causa. El determinismo está a la base incluso en las creencias en Oriente, en el hinduismo, en el budismo, ¿sí? Todo sucede por una causa. Si eso es cierto, no nos diferenciamos nada de los que creían los griegos en su momento. Todo lo que nos sucede porque una voluntad de Dios hizo que fuera así. El problema es dónde entonces queda la libertad del ser humano. Porque si esto es así, pues no tenemos culpa de nada. No somos responsables moralmente de nada. Esta opción, señoras y señores, tiene que ver con un debate moral que se dio en los años 60 y que es uno de los debates morales más importantes del siglo XX. Está a la base de la siguiente situación. Ustedes saben de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, de lado y lado, tanto de aliados como de los nazis y el eje del mal, ¿no? Era Japón, Alemania e Italia. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, se crean los tribunales para juzgar a los criminales nazis por delitos de lesa humanidad. Y este debate tiene que ver también con lo que estamos viviendo en este momento en el país, con el proceso de paz y la gente. ¿Qué hacer con personas que tuvieron responsabilidad en delitos graves, no contra una persona, ni contra una comunidad, sino contra algo que nos lleva a pensar que esa comunidad está en toda la humanidad? Por supuesto que los delitos de los nazis son conocidos por las cámaras de gas, por los campos de concentración, por la muerte sistemática de millones de personas. ¿Cómo hace, pregúntense esto, una sociedad que es la más ilustrada de su momento, la sociedad más tecnificada y con mayor avance científico, literario, musical y en general filosófico de toda la historia de la humanidad, para convertirse en la máquina de destrucción más impensable en la historia de la humanidad? ¿Qué tuvimos que necesitar para eso? ¿Una guerra?
Todas las guerras son terribles, eso lo narran los griegos desde la Ilíada. Desde cuando Odiseo coge al niño de Héctor de las murallas y lo arroja, porque él sabe que eso significa acabar la guerra, porque no tiene que dejar a nadie para que tome venganza. En los años 50 se crea el Tribunal de Nuremberg para juzgar los delitos de lesa humanidad. En los años 60, la policía secreta israelí, el Mossad, captura en Argentina a uno de los líderes nazis más importantes que había, Adolf Eichmann. Ahora hay una película en Netflix que narra eso, y hay varios libros. Adolf Eichmann fue el responsable de la evacuación de más de 4 millones de personas de Francia a campos de concentración en Alemania y en Polonia. Él era un mando medio, él era un coronel. Mando medio, no era un general, no era un mariscal, no era el ministro de defensa, no era el director de la CSS, era un coronel que había trabajado como director de costos en varias fábricas en Alemania. Él convierte la máquina de deportación de la Alemania nazi en la industria de la muerte más impresionante que jamás hemos hecho. Costeaba cuántas personas podían caber en un vagón, cuánto tiempo determinaba el vagón en llegar, qué tanta grasa se podía sacar de las personas que llegaban a los campos de concentración, cuánto tiempo tardaban en morir, con cuánta eficiencia los trenes podían volver de nuevo a Francia y volver a llevar cargados de gente, ahorrando al máximo carbón y combustible. Un director de costos. Esto hizo que cuando lo capturaron la policía secreta en Argentina, se genera un debate político acerca de si lo habían capturado legalmente o no. Eso es toda una odisea cómo lo capturaron. Lo llevaron a Jerusalén. Y el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén fue lo más mediático, fue lo más cercano a un juicio medieval que hemos tenido en los últimos 80 años. Adolf Eichmann se defendió solo. Y él dice, yo no necesito aquí jueces, ni mucho menos judíos, nada de eso. Yo no soy culpable de los actos de los que ustedes me están inculpando. ¿Por qué? Porque yo solo cumplí órdenes. Yo solamente soy una pieza. El ajedrez es mucho más complejo, en el cual yo solamente actué como patriota, como soldado. A mí me dijeron, haga esto, y pues yo hice eso. Yo nunca pensé que fuera eso tener implicaciones morales o nada. Uno de los mayores criminales de la humanidad, ¿sí?, dice que no siente el menor remordimiento por lo que hizo, porque él solamente hizo fue maximizar un proceso industrial. Háganme el favor. Esto generó pues muchos debates en su momento, y una de las mujeres más brillantes del siglo XX, ¿sí?, que se llama Hannah Arendt, una filósofa alemana, judía, que tuvo que salir de Alemania y luego se fue a ir a Estados Unidos. Ella va y cubre para la revista New Yorker el proceso del juicio de Adolf Eichmann, y ella se encuentra con algo asombroso, que los criminales que cometen las peores cosas siempre se escudan en esto, en que ellos cumplían órdenes, en que ellos no estaban actuando por interés propio, en que ellos no conciben que hayan hecho algo malo, porque simplemente fueron una parte de una máquina. Esto pasó con la guerra en Kosovo, esto pasó en Ruanda, esto pasó con los paramilitares aquí, y ha pasado con los líderes de territorio. Ellos no se sienten culpables. ¿Son un sociópata o un psicópata en particular? Pues no lo sabemos, tienen que hacer pruebas psiquiátricas para saber si es social. Cuando un gerente en una empresa, sabiendo que la actividad de su empresa está generando problemas sociales y ambientales en la comunidad, pues excusan que él simplemente está haciendo su labor. Para Hannah Arendt, esto es la mayor perversión de la humanidad. Convertir la técnica, la ciencia, ¿sí?, y el conocimiento humano en una máquina fría
¿sí? Sin responsabilidad moral sobre los demás. A eso no lo llama ella relatividad moral. Ella lo llama la banalidad del mal. El peor mal que hay en la humanidad es el en el cual no hay responsabilidad moral, porque es banal, porque es simplemente una pieza de una máquina. Es decir, todo ya está determinado. A mí me ordenaron, haga esto, yo simplemente lo hago, punto. No siento responsabilidad moral. El aporte de lo que menciona Kant en su momento es que todos los seres humanos tenemos un sentido que se llama sensibilidad moral. La sensibilidad moral es en última reconocerse en el otro. Reconocer que el otro sufre, que tiene dolor, que tiene carencias, que tiene problemas, y el otro es cualquiera. Pero si yo sesgo el otro a solamente algunos, a los blancos arios, a solamente cierta comunidad o etnia, como pasó en Ruanda, a cierto tipo de civilidad como pasa o como pasó en Australia y aquí en América con los indígenas y aborígenes, pues muy jodido. ¿Qué nos enseña entonces la historia? Que más allá de todo lo que uno crea de la moral, de los principios religiosos, el Hitler era profundamente religioso, vegetariano, buen padre, ¿sí? Bueno, el padre de sus hijos alemanes. Papá Stalin era también una persona muy querida, pero hizo matar a más de 45 millones de personas después de la Segunda Guerra. Esos líderes así carismáticos, autoritarios, tienden a perder la noción de la moralidad de sus actos porque simplemente lo hacen en pro del beneficio. ¿Qué es lo que pensaban los nazis en su momento? Que era por el beneficio de Alemania. Eso que menciona Hannah Arendt es uno de los pocos descubrimientos en verdad morales del siglo XX. Que lo peor que podemos hacer lo hacemos con la excusa del progreso, del conocimiento, del desarrollo. Y eso es muy complicado. La otra opción es el libertarismo. Es decir, si las decisiones y actos no se hallan sujetos a la necesidad y son frutos del azar, entonces carece de sentido hacerlos responsables moralmente. Si todo es relativo, como dicen por ahí, si todo es una casualidad en el universo, pues entonces, ¿para qué le metemos también rollos morales al asunto cuando todo lo que sucede es por azar? ¿Sí? Entonces, si le cayó un rayo, pues sí, evidentemente no fue Diosito que lo castigó, o Zeus, emberracado, o Thor. No, fue un asunto casual. Ah, pero es que resulta que si el nene iba con una sombrilla metálica en un campo de golf, pues, y en medio de una tormenta eléctrica, ¿quién aumentó la probabilidad de algo? Hubo algo de responsabilidad del sujeto. ¿El problema cuál es? Estas dos imágenes que tenemos acá, el determinismo nos diría todo ya está sujeto, todo ya corresponde a un plan, a un designio, a una determinación absoluta. Y puedo caer en el exceso de decir, pues es que yo simplemente cumplí las órdenes, yo fui un canal del Señor, que la mitad del curso subjetivo de la materia, pues yo qué culpa. Y la otra opción es esta. ¿Saben quién es este señor? Ese bigotudo. Nietzsche. No el de la Salcedo. Federico Nietzsche o Friedrich Nietzsche. Nietzsche es el representante de un sistema ético en el cual se cuestionan todos los valores de la ética. Y él plantea una cosa muy loca y que a la vez es sensata. Al final terminó loco. Es que todos los valores morales cambian a lo largo de la historia. Es decir, no es que evolucionen, se llenan de nuevos sentidos a lo largo de la historia. Y que no hay verdades absolutas porque no pueden haber determinismos puros. Porque todo es correcto en un contexto determinado, en un lugar determinado, bajo una noción de realidad determinada. ¿Esto qué significa la larga? Él dice, pues hombre, la ética que nos monta el judeocristianismo y hasta los mismos griegos, pues es jodidamente determinista. Es una moral de débiles, dice Nietzsche, una moral de corderos,
¿Qué es esa vaina de que venga y yo le pongo la otra mejilla para que me dé? ¿Qué es esa vaina de que entonces Dios manda a matar a todos los hijos de Hebrón, incluyendo sus mujeres, para que no haya más rastro? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo así? O sea, es una moral de cordero, de gente temerosa. Temerosa de un Dios castigador. Es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Sí? De Jehová de los ejércitos. De Judá Elohim. Que Dios castigue a los que no son hijos de Israel. Eso ya es un criterio racista y etnográficamente sesgado. Durante muchos años los israelíes se creyeron, y aún todavía, como el pueblo de Dios, ¿no? Y para el resto son un poco de gente de gentiles, es el término griego para decir el que es como buena papa, pero pues no cree en lo mismo. Eso de por sí es complicado, porque genera sesgos religiosos. ¿Dónde están los mayores crímenes de la humanidad? ¿Bajo qué premisas se han creado aparte de la Segunda Guerra Mundial? Bajo prejuicios religiosos. Ahí tenemos las cruzadas, ahí tenemos el yihadismo fundamentalista. Además, los cristianos fueron los más fundamentalistas en la Edad Media, no lo invitamos. No por nada la mujer se convirtió en el objeto del mal durante más de 800 años. Y cualquier cosa que hiciera una mujer era pecado. Y para la guerra. Puede pensar menos para la guerra. Libertad sexual, chao, para la guerra. Todos los sistemas religiosos que fundamentan excesivamente el comportamiento en creencias religiosas terminan siendo fundamentalistas. Por lo tanto, no son. Claro, hay un gran debate acerca de si la religión es útil para la sociedad. Sí, claro que lo es, muchas veces lo es. Es la única tabla de salvación de todo. ¿Qué permite entonces salvar esta situación como plantea Hegel? El mundo, la sociedad, es una creación nuestra, incluyendo la noción de Dios, incluyendo la noción de verdad, incluyendo la noción de lo justo y de lo bueno. Por lo tanto, es correcta y es cierta en su momento. Y todo contexto merece sus propios valores. Piensen, por ejemplo, en hablar en el concepto de familia. Los griegos y los romanos tenían un concepto más amplio de lo que tenemos ahorita. ¿Cómo voy yo a legislar y a fundamentar el concepto de familia con el Corán debajo del brazo? Con el perdón de si alguien aquí es islámico. ¿Cómo? Díganme cómo. ¿Sí ven que ahí están los problemas? Eso genera solamente un determinismo puro. Ya, no hay más opción. ¿Para qué pensar? En su momento los islámicos decían, ¿para qué ciencia y para qué conocimiento después de que se fuera una civilización más ilustrada en ese momento? Si todo ya está en el Corán y todo lo dijo Alá. Los cristianos también lo hicieron cuando mataron a Hipatía, que fue una de las últimas bibliotecarias de Alejandría, una mujer que hacía matemáticas, astronomía, filosofía. ¿Para qué conocimiento si ya Dios lo dijo todo? En este sentido, Nietzsche dice, la liberación de las cadenas del hombre es esa noción que se denomina Übermensch, el superhombre. El superhombre es aquel que se gobierna a sí mismo con autonomía, no porque se le da la gana, respeta el contrato social, pero es capaz de ¿qué? De levantarse sobre él. Por eso, en su famoso libro Así habla Zaratustra, Zaratustra es un santo que camina por una cuerda floja, que Nietzsche denomina que está por encima del bien y del mal. No porque crea que se le dio la gana, es porque entendió el problema y el contrato, porque entendió que la ley, que el orden, que lo que es bueno y es malo, no es simplemente un asunto relativo, es un asunto que va más allá de la búsqueda de felicidad personal, o como creían en su momento Sócrates, Aristóteles, o los epicúreos del placer puro, ¿no? Está más allá de eso, porque corresponde a su momento y a su lugar, porque es correspondiente con la sociedad. Ahora entonces, ¿qué ha hecho la psicología moral de allá para acá? Esto lo plantea Nietzsche en el siglo XIX. Pero la psicología moral tiene un fundamento en particular. Todo lo que está detrás de la actuación y la conducta de los seres humanos
está derivado de dos pulsiones esencialmente. La pulsión de destruir, o sea, la pulsión tanática, Thanos, muerte, y la pulsión erótica, que es la pulsión amorosa o reproductiva, o filial, digámoslo así. Todo en el ser humano es una pulsión de esas dos cosas. Para hacer arte hay que destruir cosas. Para hacer la paz hay que hacer la guerra. Para construir algo nuevo, un concepto nuevo, hay que destruir los anteriores. Para construir ciencia hay que deconstruir y demoler las antiguas leyes del universo y las leyes del movimiento. No hay nada que se construya ni que construya el ser humano si no es destruyendo algo. Y nuestra afiliación con los otros, nuestra amistad, nuestro amor por el prójimo, nuestro amor reproductivo, no es otro que nuestro instinto de supervivencia. Eso es. Detrás de todos los actos del ser humano están las dos. O sea, la misma noción de necesidad y libertad. Ahora ven, ¿esto quién lo plantea? Sigmund Freud, creador del psicoanálisis y de la psicología moral. A pesar de que la gente le cuestione, y que muchos ven ahí que Freud veía solamente sexo y muerte por todo lado, pues él dice, pues hombre, es que todas las cosas humanas terminan siendo eso. Si usted constriñe más un lado que el otro, ¿qué genera? Un monstruo. Usted le niega su capacidad de producir, de crear a una persona, o le niega su capacidad erótica. ¿Qué está generando? Una sociedad que va a estallar, una persona que va a estallar, porque sus impulsos van a salir en cualquier momento. ¿Qué es entonces, por ejemplo, muchos de esas desviaciones que denominamos así por ejemplo sexuales? Eso, exactamente eso. Restricciones. Lo que cree Freud es que todo lo que sucede en la infancia, a la larga, explota después. Por eso la gran mayoría de los traumas suceden en la infancia, por ejemplo los miedos patológicos. El hecho de que alguien le tenga un miedo, por ejemplo, a las arañas, patológico, o que le tenga un miedo a los ratones. Claro, nosotros biológicamente le tenemos miedo a las serpientes, a las ratas y a los insectos. Eso es que es un instinto de supervivencia, ¿no? Pero claro, pues debe haber a veces un detallito, algo que sucede en una infancia que detonó todo. Y un miedo patológico hace que una persona, dando una conferencia o algo así, ve una mariposa de esas nocturnas y entra en pánico y se orina y sale corriendo gritando. Y eso no necesariamente es de risa, es un miedo patológico. Es algo que sucede y que está allá guardado. Bien, entonces, la psicología moral del siglo XX, sobre esas bases, plantea que es posible evaluar y determinar el estado de la moral de una persona a partir de su comportamiento psicológico, ¿sí?, y su conducta. De ahí viene que podamos hacer, por ejemplo, moderaciones de la conducta de las personas. O sea, ciertos comportamientos que se vuelven patológicos, repetitivos, encarnados en una persona, determinan, por ejemplo, que una persona miente sin necesidad y sin reflexión. O sea, le preguntan algo y ya está mintiendo. Va donde otro, pum, está mintiendo. O, por ejemplo, el cleptómano, ¿sí?, que llega a un lado y sin reflexionar lo va tomando algo y se lo va guardando. O otras conductas de ese estilo. Ahora bien, lo que menciona Lorenz Kohlberg, retomando acá, es que todos elaboramos juicios morales, todo el tiempo. Ahora, él cuestiona que esos juicios sean racionales. No, muchas veces son totalmente irreflexivos. Simplemente actuamos ya por una conducta patológica porque ya tenemos el juicio. Uno de los ejemplos de los juicios morales que hacemos irracionalmente o irreflexivamente son lo que llamaríamos así como muy coloquialmente los prejuicios. ¿Un prejuicio qué es? Es un juicio moral. Un juicio moral que muchas veces tiene una base en un juicio estético. Por ejemplo, el profesor que encuentra en su clase 5 mujeres estudiando determinada disciplina y él dice, hey, ustedes no deberían estar estudiando esto. Yo creo que se ven muy lindas y muy bonitas allá en la cocina, teniendo hijos, ciertas cosas. Claro, que abiertamente lo dijo el profesor ahorita, ¡puf!, se le
cae el mundo encima. Pero hablo de que hace 10 años era habitual que eso se dijera en algunos ambientes. O sea, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted sí sabe pensar, su merced? ¿Sí sabe leer? Es que no parece. Eso eran juicios muy frecuentes. Otros juicios, es que este man es negro y costeño. No por nada los nazis los tenían como raza inferior. Eso es un prejuicio. La persona no necesita argumentar o decir más allá de algo que ya estéticamente hizo y reaccionó. Los juicios raciales son así, son prejuicios, basados en algo estético y en algo moral. ¿Qué significa eso? Que yo a una situación y a una persona le encaramo ya una noción moral de que no es, no sirve, no es bueno. Como el profesor que llega a clase y hace una prueba estandarizada y dice, miren, ustedes no sirven para esto. ¿Por qué están estudiando esto? Ustedes no saben nada. Por más que usted estudie, no sirve. Si un profesor llega con un prejuicio de esos, estamos jodidos. No sé si les han tocado profesores así. Díganlo abiertamente. Sí, a veces hay profesores que tienen juicios así. Usted podrá ser muy querido, muy formal, pero no. Usted aquí no tiene nada que hacer. Bien, los prejuicios son juicios morales, negativos, claramente. Pero así tenemos también juicios morales positivos, juicios morales que son constructivos para la sociedad. Pero si un juicio moral está basado en un prejuicio, grave asunto. Grave asunto. Ahora, ¿en la ciencia se hacen prejuicios? Por principio no. Porque yo no puedo basar ninguna hipótesis ni nada en un prejuicio. Tengo que tener un hecho. Y sobre ese hecho una hipótesis. Tengo que intentar probarla. Y se prueban infinitos casos. Estoy hablando de que eso es una ley. Y que esa ley es un mecanismo de comportamiento de un fenómeno, de una realidad social o de algo. El asunto de la moral es muy complejo, pero hemos llegado a intentar determinar qué cosas pueden ser prejuicios y qué cosas son conductas. Y ahí viene el asunto. Esto derivó que para los años 60 se desarrollara este instrumento, Moral Judgment Interview. ¿Sí? Una entrevista por la cual yo puedo intentar entender cuál es el estadio moral de las personas. Y ese estadio moral está basado en la noción kantiana de que nosotros evolucionamos en la manera en la que hacemos juicios morales. Ese es el principio fundamental. Los juicios morales no permanecen, por eso les mostré a Nietzsche. No son los mismos toda la vida. Ahora, cambiarle el juicio o el prejuicio a una persona de edad es jodidísimo, ¿cierto? Todos lo hemos visto. Vaya uno a decirle a la abuelita que eso no es cierto, a ver cómo le va. Vaya uno, sí, con el papá ya, pero viejo, es que eso no es así. Usted me viene a enseñar a hacer hijos. Llega un momento en que los juicios morales no es que se estanquen, se afianzan. Y se afianzan por la experiencia. Lo que dice Colbert es que toda nuestra vida es un camino de construcción de juicios morales basados en la experiencia, otros basados en prejuicios, otros basados en la sociedad, pero que a la larga pueden modificarse. Esta teoría está a la base de las teorías educativas, como Paulo Freire, de las teorías sociológicas, ¿sí?, como Carl Hismel, quienes mencionan que las sociedades, tanto como las personas, evolucionan en la manera en la que hacen juicios morales. Estos son estudios que se han hecho aplicando en ciencias económicas escalas de medición de juicios de valores. ¿Sí?, que explica el comportamiento ético y no ético desde la perspectiva del desarrollo moral, es decir, se menciona Lorenz Colbert, Reinemann y Robin. La escala ética multidimensional es empleada para medir actividades éticas en evaluaciones de marketing. Flori, Thomas y Robin critica que las escalas éticas multidimensionales no consideran algunos factores del marco psicológico en el proceso del razonamiento ético, es decir, cuestionan los mismos instrumentos. Y en el caso de Gilligan, identifica que las diferencias de género afectan las percepciones éticas y encuentran orientación para hombres y mujeres. De estos estudios se han desarrollado algunos de los más importantes estudios de género en ciencias sociales. ¿Qué significa esto en castellano?
que tanto mujeres como hombres tienen distintos procesos de elaboración de juicios morales. Una creencia extendida ya de por sí. Pero tampoco debemos caer en el simplismo de decir, es que las mujeres somos más éticas que los hombres. Déjenme decirles que eso es pura muchacha. No es racional, su estructura límbica es diferente. Ah, pero se dejan llevar más por los juicios estéticos. Uy, claro que sí. Claro. Pero eso no es algo determinista. No podemos caer en que eso es determinista. ¿Sí? Bien. Estos ya son estudios que se han hecho más recientemente, en estas latitudes. ¿Sí? Materán, García, la ética puede ser normativa, Van Dyck, Teun Van Dyck es uno de los estudiosos más importantes que hay en términos de la identificación de los constructos detrás de las ideologías y los idearios en la sociedad. Lo ha analizado en la publicidad, lo ha analizado en los discursos políticos, como les expliqué con lo de la banalidad del mal. Y entonces